Bueno, abra su Biblia, por favor, en el libro de Eclesiastés. Vamos a continuar nuestra serie de mensajes sobre este libro como parte de la poesía hebrea, una forma de Dios expresar su verdad eterna de manera poética. Eclesiastés capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 4, donde nos quedamos. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 1, 4 al 11. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No, todos el 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Gloria al Señor. Padre, una vez más, gracias por la bendición de estar en este lugar, casa de Dios. Oramos de corazón, Señor, para que bendigas este tiempo central de esta reunión, tu palabra, úsala con poder, háblanos, habla a aquellos, Señor, que nos ven a través de la plataforma de YouTube, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias por los que estamos aquí, oramos por los que no. Ayúdanos a mantenernos unidos en Cristo, sabiendo que Él es nuestro todo. Él es la razón de nuestra existencia, el verdadero significado de la vida. Gracias, Padre. A ti la gloria. Guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El significado de la vida. Ese es el tema de la serie sobre Eclesiastés. La palabra Eclesiastés, como ustedes recuerdan, es una palabra hebrea que significa el que predica a la congregación. Así se le identifica este libro porque precisamente así comienza. Palabras del predicador. Esa palabra es donde sale el término Eclesiastés, que más bien se toma de la traducción griega, donde viene la palabra eclesía, que significa asamblea o congregación. Pero esa es la idea. La idea es que el Señor usa a su siervo para comunicar un mensaje de reflexión a su pueblo, un mensaje de exhortación y de llamado de atención a su pueblo. Y como explicamos la semana pasada, no se puede entender Eclesiastés hasta que usted no lo lea completamente. Si usted no lo lee completamente, se va a quedar sumamente confuso, con muchas dudas, con muchas interrogantes, pero en la medida que usted sigue leyendo y llega al final, no es hasta el final cuando usted se da cuenta que el verdadero sentido de la vida va más allá de las tantas cosas que uno experimenta. ¿Cuántas veces la gente se afana por cosas que realmente no llenan, no satisfacen,
no dan un sentido real a nuestra existencia. No es hasta que nos damos cuenta que el verdadero sentido de la vida es la fuente de la vida, que es Dios. Él nos hizo. Y nos hizo según su beneplácito, según su voluntad soberana, su deseo, según sus propósitos. El Señor nos hizo para Él, por lo tanto, la vida fuera de Él o apartada de Él no tiene ningún significado, no tiene ninguna razón de ser. Y eso es lo que el Señor quiere procurar al dejarnos este libro, pero no es para que nosotros nos quedemos con esa verdad guardada, sino para que nosotros ayudemos a otros que no han conocido, no han entendido, no han comprendido el sentido de su vida y podamos nosotros ser de bendición. Hermano, no cabe duda de que a quien se le atribuye, según la tradición judía, este libro poético, Salomón, no cabe duda de que Salomón fue el más sabio de todos los gobernantes de su época y aún de todas las épocas. El rey más sabio de todos los reyes, hombre cuya sabiduría y riqueza le permitió experimentar una vida cómoda, una vida saciada, una vida placentera. Salomón lo vivió todo, lo experimentó todo, lo gustó todo. O sea que si alguien tiene calidad para hablar sobre esas cosas, es Salomón. Salomón tenía abundancia de dinero, placer, fama, de conocimiento, cultura. Era un intelectual. Salomón escribió cientos de miles de proverbios, de salmos. Salomón era un experto en zoología, en biología, en geografía. Es decir, personas iban para saber, conocer, para escuchar, para ver la grandeza de Salomón. Sin embargo, al leer este libro, él admite que todas esas cosas no satisfacen, no llenan, no le dan el sabor que la vida necesita. Usted puede lograr todos los objetivos que usted se proponga en la vida, pero nada de eso llena. Usted puede planificar y alcanzar tantísimas cosas, pero al final nada de eso satisface. Por eso es la expresión en el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es todo? Eso mismo. Nada sale de ahí, nada se escapa de ahí. Todo es vanidad. Y el primer ejemplo de la vanidad que presenta Salomón, ¿sabe cuál es? El conocimiento de los hombres. Y es ahí donde yo quiero que nos detengamos, porque estaremos mirando en lo adelante una serie de cosas, entre ellas las cosas materiales, que la veremos detalladamente luego, más adelante. Pero hoy yo quiero que nos detengamos en la intelectualidad humana, en la inteligencia humana, en la sabiduría humana. ¿Cuánta gente se jacta de lo mucho que sabe, de lo mucho que conoce? Pero mentira, no saben nada, no conocen nada. Pero hay personas que, óigame, usted mira su perfil, doctor fulano de tal, máster Perencejo,
licenciado, posgrado. Es decir, han llegado, han cubierto, han alcanzado un grado académico, intelectual, de conocimiento, de cultura sumamente elevado, pero ¿llena eso el alma? ¿Sirve de algo para darle sentido a la vida? De ninguna manera. La prueba a que Salomón sometió esos conocimientos resultó ser vano. Mira el versículo 12 conmigo. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire el lenguaje. Este penoso trabajo. Y dice el versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Por eso he titulado este mensaje, Conocimiento vano. Conocimiento vano. El conocimiento, hermanos, es vano y envanece. Porque hay personas que se inflan, se llenan, se ufanan, se engrandecen a sí mismos, se glorían, se vanaglorian por lo tanto que son, por lo tanto que saben. El conocimiento, hermanos, o sabiduría humana nunca saciará la necesidad más profunda del corazón. Nunca. Porque es vano. Es vano. Y la pregunta que estaremos tomando de reflexión es, ¿por qué el conocimiento es vano? ¿Por qué el conocimiento es vano si en la misma palabra de Dios dice que Dios quiere que le conozcamos? Espera. Una cosa es el conocimiento personal, de gratificación personal, de placer personal, de satisfacción personal, y otra cosa es el conocimiento más glorioso, majestuoso, sin igual que el ser humano pueda tener. Dice la Biblia, no se alaba el sabio sin sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Entonces, empezando por ahí, el conocimiento humano es vano. Pero miremos algunos detalles para responder a la pregunta, ¿por qué el conocimiento es vano? En el texto. Vamos a leer en el texto que leímos introductorio. Dice el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Usted sabe las generaciones que han pasado desde el principio hasta hoy? Grupos de familias, sociedades, comunidades, pueblos, naciones, transitorias. Antes de nosotros hubo una generación, pero después de nosotros vendrá otra generación. Y en cada generación Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y lo que permanece es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Nosotros pasamos, dice el versículo 5, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿O no? ¿No vemos eso todos los días? Día tras día, lo mismo. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo.
como dijo Cristo. Él dijo que el viento usted no lo ve, no sabe dónde va, pero lo siente, lo percibe porque usted siente. Ahora, eso sobrepasa nuestra comprensión humana. Y por eso el ser humano llega a un punto en que dice, mi vida es lo mismo, es una repetición. ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tiene entonces que yo sepa tanto, que yo alcance tanto, que yo logre tanto, acumule tanto, sepa tanto, si todo vuelve a lo mismo? Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena, versículo 7. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y mire la expresión, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Eso nos lleva a al primer punto. ¿Por qué el conocimiento es vano? Primero, el conocimiento es limitado. Es limitado. Es decir, nadie puede llegar a un punto en que diga, yo me lo sé todo. Hay gente que se afana tanto en las iglesias, en saber tanta Biblia. Y no hay nada de malo, sepa Biblia, procure ser un experto en la Biblia. Pero cuando usted trata de leer la Biblia corriendo, como para que su satisfacción de decir, he leído la Biblia qué sé yo cuántas veces, usted se sienta satisfecho, no se trata de eso. No se trata de leer la Biblia muchas veces, lo que se trata es de entender el mensaje de Dios para tu vida. De usted detenerse. Yo prefiero, como lo he dicho muchas veces, que usted lea la Biblia, lea un capítulo, tranquilo, detenidamente, a que usted lea 3 corriendo. Óigame, nadie lo está esperando. De hecho, usted nunca jamás va a comprender a plenitud la revelación perfecta de Dios, la palabra de Dios. Nadie la puede entender a plenitud, porque nuestro conocimiento es limitado. Usted puede ser un experto, qué sé yo, en el arte, en la ciencia, en las matemáticas, un experto en la música, en lo que sea, pero usted nunca podrá ser un experto en todo. Por más intelectual y culto que usted sea, usted no podrá dominarlo todo. Por eso dice el texto, no se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Es un conocimiento limitado. ¿Qué es el hombre comparado con el vasto mundo? Dígame usted. Es como una pequeña pieza de una gran maquinaria. Que muchas veces usted quita esa pieza y la maquinaria continúa, sigue. Bueno, los mecánicos hacen eso. Usted le lleva el carro a un mecánico y el mecánico comienza a cambiarte piezas y usted no lo sabe. Y a desconectarte cosas. No, eso no importa, eso no sirve de nada. Y el carro sigue corriendo hasta un día. Bueno, ¿quiénes somos nosotros en comparación con este vasto mundo? Dice el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, usted no podrá impresionar a nadie, y mucho menos a Dios. Hay gente que pretenden ser tan sabiondos que quieren impresionar. Pero olvídate, llegará un día en que tú dejarás de ser.
y luego vendrá otro que te va a superar. Y aunque no te superen, ¿sabe qué? Te van a olvidar. Pasarás a la historia. Usted sabe los grandes filósofos, científicos, intelectuales, gente del saber que han pasado en la historia. ¿Y quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de ellos? Dice el versículo 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria, versículo 11, de lo que precedió. ¿Lo está viendo? Ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Todo en la naturaleza continúa, siglo tras siglo, pero el hombre está aquí por un breve tiempo, luego muere. Entonces, ¿cuál es tu jactancia? ¿Cuál es tu engreimiento? Bájate, aterriza. Esa rutina aparentemente interminable, siglo tras siglo, le hace al hombre darse cuenta de que él no es más que una sombra pasajera. Por eso es que el predicador dice, todo es fastidioso, penoso. El hombre no alcanza a comprender esas cosas. Las cosas en su movimiento desafían la comprensión humana que no se cansa de oír y ver. Hay tantas cosas por saber, por descubrir, por conocer. El conocimiento no nos alcanza. ¿Se da cuenta por qué el conocimiento humano es vano? Es limitado. En nuestra autoimportancia pensamos que el mundo no puede seguir su marcha si faltamos nosotros. Ese es otro problema. Pensamos que somos imprescindibles, que nadie sabe mejor que nosotros. ¿Qué va? El único imprescindible es Dios. Es Jesucristo. Los hombres pasan, pero el Señor permanece. La realidad es que morimos y somos prontamente olvidados y la vida en el planeta sigue su rumbo, ¿o no? Así es. ¿Cuánta gente han sido de impacto, de influencia en años pasados? Murieron y ya, todo sigue. ¿Se acabó el mundo? No se acabó el mundo. Por eso es que la vida encuentra sentido en Dios. Más nada. Hubo en todos los tiempos cosas y personas que parecían muy grandes a los que vivían entonces, y sin embargo no hay recuerdo de todo ello. Usted sabe la gente que se moría siguiendo a esos líderes, Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez. Gente que daban su vida por ellos. ¿Y qué? ¿Ya pasaron? ¿Y entonces? La vida sigue. Así que, hermanos, ya hemos visto por qué el conocimiento es vano. El conocimiento es limitado. Segundo, versículo 12 en adelante. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Mire cómo lo recalca. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Sabe qué está haciendo aquí? Está manifestando una serie de inquietudes y de interrogantes que el ser humano siempre va a tener. Todos nosotros siempre vamos a tener preguntas
sin responder. Por eso es que cantamos un himno que dice, entenderemos. Es decir, hay cosas que no entendemos ahora, pero un día el Señor nos dará respuesta. Y yo soy de los que creo que todas las interrogantes nuestras serán respondidas cuando veamos el rostro del Señor. Es decir, el Señor no tendrá que decirnos nada. Solamente mirándolo, ya todas nuestras dudas, inquietudes, todas nuestras preguntas estarán respondidas. Porque la respuesta a todas las preguntas es Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva, el verbo, la palabra encarnada, manifestada, la última palabra de Dios al mundo, la respuesta de Dios al mundo es Jesucristo. Entonces, como hablábamos al principio, Salomón fue el más sabio de los hombres. Sin embargo, cuando trató de comprender el significado de la vida, ¿cómo se quedó? Confuso. El hombre más sabio tenía confusiones. Dice el versículo 16, hablé yo en mi corazón, en su interior, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Es decir, cosas sin sentido que pasan, que uno dice, pero venga acá, ¿y cómo que ocurre eso? ¿Cómo puede suceder eso? Dice, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué el conocimiento es vano? Ya vimos primero, su conocimiento es limitado. Segundo, porque quedan muchas interrogantes. Quedan muchas interrogantes. A veces los niños creen que el papá se lo sabe todo. ¿Usted no se creía eso? Yo pensé eso una vez. Yo pensé que mi papá se lo sabía todo. Pero en la medida que uno crece y madura y va entendiendo las cosas, uno se da cuenta lo ignorante que somos. Como dijo un pensador, yo solo sé que no sé nada. Si usted no ha llegado a ese nivel, todavía le falta. Porque ahí es que comienza la sabiduría. La sabiduría comienza cuando usted se da cuenta que es tan ignorante que necesita de Dios. Porque es Dios quien le da el sentido a la vida. Muchos filósofos sabios han tratado de explicar la vida solo para admitir completa ignorancia. El filósofo se dedica a eso, a buscar respuesta a las realidades de la vida. Por eso estudiar filosofía no es malo, conocer filosofía no es malo. El problema es que muchos filósofos se desvían. ¿Qué significa filosofía? Amor a la sabiduría. Filo, amor, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Lo que pasa es que el ser humano ha pretendido buscar la sabiduría donde no está la sabiduría. Porque la fuente de sabiduría es Dios. En Él está la sabiduría. Por eso la palabra de Dios es el mejor recurso para nosotros darle respuesta y sentido y razón a la existencia. O sea, la Biblia es un libro coherente porque te da respuesta desde el origen de la vida hasta el final de la vida. No hay otro libro religioso que pueda hacer eso. Eso es lo que hace de la Biblia un libro sin igual. Usted pone todos los libros sagrados, entre comillas, uno del lado de otro, y usted se da cuenta
que el único que mantiene una línea consistente, razonable y lógica a la respuesta, a las preguntas grandes del ser humano, es la palabra de Dios, es la Biblia. Dice el predicador, lo torcido no se puede enderezar. Es una frase que se refiere a la perplejidad y confusión final que tenemos por todas las preguntas acerca de la vida no contestadas. ¿O no? Cada uno de nosotros tiene preguntas, inquietudes. A veces son preguntas necias. Por eso tenga cuidado con las preguntas que usted hace. Primero piénsela. Primero razone. Y busque respuesta. Porque el Señor le ha dado capacidad a usted de razonar. Pero a veces hacemos preguntas necias que sabemos la respuesta, pero para molestar. Por eso cuando usted tiene la oportunidad de predicarle a otra persona de Cristo y usted ve que esa persona comienza a hacer preguntas tontas, lo mejor que usted puede hacer es terminar la conversación, porque no van a llegar a ningún lado. Es decir, esa persona no tiene interés de escuchar y de entender lo que usted le está diciendo. Es como dijo el Señor Jesucristo, no echen las perlas a los cerdos, porque al cerdo no le interesa la perla, lo que le interesa es el lodo. Seguir embarrado de la suciedad, eso es lo que le gusta. Hay gente que son así. Por más sabiduría que usted le hable, por más conocimiento eterno, celestial, glorioso que usted le ofrezca, no, ese no es interés. Por eso dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes. El humilde encuentra la gracia de Dios, pero el soberbio, el pretencioso, el que se cree que se lo sabe todo, cuando en realidad no sabe nada, ¿qué dice la Biblia? Dios los resiste. Dios resiste a los soberbios. Entonces, mientras más entendimiento tenga, experimentará más sufrimiento y más dificultades. Por eso dice, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Mientras más usted observe, la maldad será más evidente. Y más ahora, hermano, que estamos en la época de la información. A un clic. Al instante. En tu mano usted tiene los hechos del mundo. Tenga cuidado, administre eso. Usted llena su cabeza y su corazón de información. Pero lo peor es que la gran mayoría de esa información son malas noticias. Son informaciones que aturden, que turban. Y a veces usted comienza a pensar, pero ¿y por qué yo me siento tan así, tan desganado, tan cargado? Ah, es que usted está entrando cosas a su mente y a su corazón, cuando en realidad lo que debe entrar a su corazón es sabiduría de Dios. ¿Por qué no pasa más tiempo leyendo palabra de Dios? ¿Por qué no pasa más tiempo meditando en las Escrituras? Deje ese aparato. Y si lo va a usar, administrelo bien. Úselo bien. Úselo en cosas que edifican. En cosas que llenan el alma. Escuche palabra de Dios. Estudios bíblicos. Ahora se usa mucho los podcasts. ¿Ha oído mencionar eso? ¿Por qué no busca podcasts cristianos?
donde se enseñe una verdad bíblica, para la mujer, para la familia, para el matrimonio. Pero no, comenzamos a ver videos, a escuchar videos que nada tienen que ver con Dios, con palabra de Dios, con sabiduría de Dios, absolutamente nada. Y llenamos nuestra mente de basura, cuando el apóstol dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Cuando el conocimiento humano deja fuera a Dios, solo saca a relucir nuestros problemas debido a que no puede proporcionar la respuesta sin una perspectiva y una solución eterna de Dios. Lo que vamos a llenar más nuestra cabeza de confusión. No. Cuidado con eso. Así que ya hemos visto por qué el conocimiento es vano. Su conocimiento es limitado y quedan muchas interrogantes. Por último, el versículo 18. El último. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Mire cómo se recalca esa triste realidad. Y quien añade ciencia, añade dolor. Tremendo. Tercero, ¿por qué el conocimiento es vano? El conocimiento humano trae insatisfacción. ¿Por qué trae insatisfacción? Porque el mucho saber, la mucha ciencia, no va a llenar el vacío que hay dentro de ti. No es el conocimiento intelectual. La Biblia dice, por ejemplo, que los demonios creen y tiemblan. ¿No conocen los demonios que Dios existe? Que Dios es real y que Dios es todopoderoso. Hasta más que nosotros. Porque ellos ven lo espiritual, nosotros no. Ellos creen y tiemblan. Hay cristianos que ni siquiera tiemblan. Y los demonios tiemblan. Entonces, no es el mucho saber. Es conocer de manera genuina, real, verdadera, a la fuente del verdadero conocimiento que es Dios. Por eso dice el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocimiento del Altísimo. Encontramos aquí en la indagación de si la sabiduría es el sumo bien del hombre. ¿Y cuál es la respuesta? Es un no. La sabiduría humana no es el bien del hombre. El bien del hombre es Dios. Salomón concluyó que no había felicidad plena en el conocimiento. Hay gente que su vida es leer mucho. ¿Sabía que hay gente que se ha separado, se ha divorciado, ha dejado su matrimonio por libros? Políticos, usted sabe de quién estoy hablando. Es decir, el afán de la cultura, de la ciencia, del conocimiento, del saber, de buscar el aplauso, la admiración, el reconocimiento de la gente por el mucho saber, el respeto, la reputación, son capaces de sacrificar cosas más valiosas, como el hogar, la familia. Qué pena. Todo esto frustra al final a quien pone su esperanza exclusivamente en las realizaciones humanas. No ponga su esperanza en eso. No es que usted no estudie, no es que usted no lea, no es que usted no se prepare, no es que usted no se capacite, no es que usted no crezca culturalmente,
académicamente, profesionalmente. No, el problema no está ahí. El problema es cuando tú le das a esas cosas el significado a tu vida. Esas cosas no llenan el alma. Esas cosas no satisfacen el alma. La verdadera sabiduría se encuentra en Dios. Y la verdadera felicidad viene cuando nosotros le agradamos a Él. Ahí es que está. Así que, hermanos, el Señor nos ayude. Nos ayude a recordar siempre que el verdadero sentido de la vida no está en nuestra realización humana. Sea un buen profesional, sea un buen empleado, un buen trabajador, un buen ciudadano, sea un buen padre, un buen hijo, destáquese en su oficio, en su área, en su conocimiento, sea un buen estudiante, sobresalga, pero nunca olvide que fuera de Dios esas cosas no cuentan, no sirven de nada. Lo que llena el alma es una vida entregada a Dios. Ahí es que está. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te adoramos. Gracias por la bendición de venir y aprovechar el tiempo con tu palabra, Señor. Definitivamente la exposición de tu palabra alumbra, aún a los simples. Ella nos abre el entendimiento, nos ayuda a discernir y a comprender las realidades de las cosas. Gracias, Señor, por hablarnos en este momento. De corazón te pedimos que nos ayudes a tener presente cada una de estas verdades y principios, y que así como el predicador, al final nunca olvidemos que Dios es el centro de todo. No somos nosotros, ni nuestras circunstancias, ni nuestros logros. El centro de todo es Jesucristo. Te adoramos, Padre, te damos la gloria, la honra, el honor que solo tú mereces. Bendícenos, Señor, como iglesia, como familias, cada uno de nuestros hogares, cada hogar representado aquí, que tú derrames una bendición especial. Guíanos ahora a cada uno a nuestros respectivos lugares, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y que el ángel de Jehová esté acampando sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. ¡Aleluya!